En el nombre de la verdad única, que ha sido velada pero nunca extinguida, le hablo a usted, que ha sido guiado hasta aquí no por casualidad, sino por un profundo anhelo del alma. ¿Qué pasaría si le dijera que el pilar central sobre el que se ha construido su fe durante 2000 años es una mentira deliberada? ¿Qué pasaría si la historia que le han contado sobre el Cristo solitario y célibe y la mujer pecadora a sus pies fuera en realidad una cortina de humo para ocultar una verdad tan poderosa que amenazaba con derrocar imperios y transformar para siempre el destino de la humanidad? En los próximos 60 minutos, no solo le plantearé estas preguntas, le entregaré las respuestas. Respuestas que han permanecido enterradas bajo las arenas del desierto egipcio durante casi 2 milenios, guardadas en jarras de arcilla, esperando a que almas valientes como la suya estuvieran listas para escucharlas, porque usted ha sido elegido para este momento. Su búsqueda, sus dudas, su intuición de que algo fundamental no encajaba, todo le ha preparado para recibir este conocimiento. Lo que está a punto de presenciar es una revelación que las instituciones más poderosas del mundo han gastado fortunas y derramado sangre para mantener en secreto. En los primeros 30 segundos de este viaje, ya ha cruzado un umbral. Sienta esa vibración, esa premonición en su espíritu. Es el llamado de la verdad resonando con la verdad que ya habita en usted. Le prometo que al final de nuestro tiempo juntos, la imagen que tiene de Cristo, de María Magdalena y del propósito mismo de la espiritualidad se habrá hecho añicos, y en su lugar se erigirá una comprensión más profunda, más liberadora y más auténtica de su propio poder divino. No le pido fe ciega, le pido que abra su mente y su corazón, porque le presentaré las pruebas, los textos prohibidos, los análisis de eruditos valientes que han arriesgado sus carreras para sacar a la luz los evangelios gnósticos de Felipe y María Magdalena. Este no es un documental de historia, es una iniciación. Imagine por un instante que la figura de María Magdalena no fue la de una prostituta arrepentida, sino la de una suma sacerdotisa, la compañera elegida por el Maestro, aquella a quien él confió sus enseñanzas más secretas y profundas. Imagine que su unión no fue meramente carnal, sino un acto sagrado, un hieros gamos, o matrimonio sagrado, que representaba la unión divina de los principios masculino y femenino. Esta es la verdad que fue erradicada, la verdad que devuelve a la mujer su lugar sagrado en el corazón de la espiritualidad. Sienta la magnitud de esta idea. Es la llave que abre la puerta a una nueva era, una que nos fue robada y que ahora estamos listos para reclamar. El conocimiento que está a punto de recibir no es solo para entender el pasado, sino para transformar radicalmente su presente y su futuro. Usted, que busca la verdad, no está solo. Forma parte de un linaje de almas despiertas que a lo largo de los siglos han sentido este mismo vacío, esta misma disonancia, desde los cátaros en el sur de Francia, que fueron masacrados en el siglo XIII por venerar esta verdad, hasta los místicos y alquimistas del Renacimiento que la codificaron en símbolos y arte para que los ojos que pudieran ver, vieran. Ahora, el testigo pasa a sus manos. El conocimiento que recibirá hoy no es para ser guardado como un secreto celoso, sino para ser vivido. Es una llama que debe encender en su interior y que iluminará su camino de una forma que nunca creyó posible, liberándolo de las cadenas de la culpa y el dogma que han limitado el potencial humano durante tanto tiempo. Le aseguro que lo que va a descubrir sobre el priorato de Sion, sobre las falsificaciones deliberadas en los concilios eclesiásticos, como el de Nicea en el año 325, y sobre el contenido real de los textos de Nag Hammadi
encontrados en el año 1945, le dejará sin aliento. No estamos hablando de teorías vagas o ficciones modernas, sino de evidencia textual, de papiros antiguos que puede verificar por sí mismo, palabras que fueron escritas por aquellos que buscaron preservar la llama de la gnosis, del conocimiento directo. Prepárese, porque el velo está a punto de ser rasgado. La verdad, por decreto del Altísimo, ya no puede ser contenida, y usted está en primera fila para presenciar su regreso triunfal, un regreso que comienza con la comprensión de cómo y por qué fue ocultada en primer lugar. Para comprender la magnitud del engaño, debemos viajar en el tiempo a una era en la que el cristianismo no era una sola fe monolítica, sino un vibrante jardín de diversas escuelas de pensamiento. En los primeros 3 siglos, después de la vida de Jesús, existían decenas de interpretaciones de su mensaje. Estaban los ebionitas, los marcionitas y los más importantes para nuestra investigación, los gnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento, un conocimiento directo y personal de lo divino, no una fe ciega en dogmas dictados por una autoridad. Los gnósticos no veían a Jesús como un sacrificio de sangre para perdonar pecados, sino como un gran iluminado, un maestro que vino a mostrar a la humanidad el camino para despertar la chispa divina que todos llevamos dentro. Para ellos, la salvación no venía de la obediencia a un sacerdote, sino de la iluminación interior, una verdad que ponía el poder directamente en sus manos. Esta visión era profundamente liberadora, pero también increíblemente peligrosa para quienes buscaban poder y control. Todo cambió en el año 325 de nuestra era. El emperador romano Constantino, un político astuto más que un hombre de fe, convocó el primer concilio de Nicea. Su objetivo no era teológico, sino político. Necesitaba una única religión, estandarizada y fácil de controlar, para unificar su vasto y fragmentado imperio. En Nicea, un grupo de obispos, bajo la presión imperial, tomó decisiones que sellarían el destino espiritual de Occidente durante los siguientes 1700 años. Decidieron qué evangelios serían incluidos en la Biblia y cuáles serían declarados herejía. Los textos que hablaban de la iluminación interior, de la divinidad femenina y de las enseñanzas secretas de Jesús a María Magdalena fueron sistemáticamente perseguidos y condenados a la hoguera. Piense en la Biblioteca de Alejandría, un faro de conocimiento antiguo, incendiada. Ahora imagine ese mismo acto de vandalismo cultural repetido en todo el imperio, pero dirigido específicamente a textos espirituales que liberaban al ser humano. Cientos de evangelios, epístolas y tratados que ofrecían una visión más rica y personal de la espiritualidad fueron reducidos a cenizas. No fue un debate teológico, fue una purga política. Se silenció la voz de la Sofía, la sabiduría divina, y se impuso la voz del dogma patriarcal. La figura de María Magdalena, a quien el Evangelio de María se refiere como la apóstol de los apóstoles, fue la primera y más grande víctima de esta campaña de erradicación de la memoria. El obispo Ireneo de León, ya en el siglo II, en su obra Contra las herejías, fue uno de los principales arquitectos de esta supresión. Él y otros como él no podían tolerar una fe donde una mujer pudiera ser la principal discípula, la receptora de conocimiento más elevado. La idea de un Cristo que enseñaba sobre el equilibrio sagrado entre lo masculino y lo femenino socavaba la estructura de poder exclusivamente masculina que estaban construyendo. Así comenzó la campaña de difamación. María Magdalena fue deliberadamente fusionada con otras Marías de los Evangelios y con la pecadora anónima, transformándola en una prostituta arrepentida, un movimiento genial y diabólico para despojarla de toda autoridad espiritual y advertir a todas las mujeres sobre el lugar que les correspondía en la nueva religión del imperio. Esta no es una historia antigua e irrelevante,
Es la raíz de un desequilibrio que ha plagado a nuestra civilización desde entonces. La supresión de la gnosis y del principio femenino sagrado creó una espiritualidad incompleta, basada en el miedo, la culpa y la sumisión. Se nos enseñó a buscar a Dios fuera de nosotros, en un edificio, en un libro, en un sacerdote, cuando los textos prohibidos insisten en que el reino de Dios está dentro de usted. El problema no comenzó en el Vaticano moderno, comenzó en Nicea, con una decisión política que sacrificó la verdad en el altar del poder terrenal, y las consecuencias de esa decisión resuenan hasta nuestros días, en cada alma que se siente desconectada de lo divino. Pero la purga, aunque brutal, no fue perfecta. No sabían que la verdad, como una semilla sagrada, no puede ser destruida, solo puede ser enterrada, esperando el momento adecuado para germinar de nuevo. Y mientras la iglesia construía sus muros, otros construían refugios secretos para proteger lo que había sido prohibido. La purga, iniciada en Nicea, no terminó ahí. Se convirtió en la política oficial de la Iglesia romana durante siglos, una maquinaria implacable dedicada a cazar y destruir cualquier vestigio de la verdad original. Pero la verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. A lo largo de la historia, sociedades secretas y grupos místicos se convirtieron en los guardianes de este conocimiento prohibido. Los cátaros, en el sur de Francia, durante los siglos XII y XIII, veneraban a María Magdalena y creían en la gnosis. Su floreciente cultura fue aniquilada en la brutal cruzada albigense, una guerra santa declarada por el Papa Inocencio III. Fueron quemados en la hoguera no solo por herejía, sino por poseer los secretos que la Iglesia había intentado enterrar para siempre. Aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda y entrelazada con el misterio. Documentos que salieron a la luz en el siglo XX, conocidos como los Dossiers Secrets de Henri Lobineau, depositados en la Biblioteca Nacional de París, hablan de una orden secreta llamada el Priorato de Sion. Según estos documentos, esta sociedad, fundada en Jerusalén en el año 1099, ha sido la guardiana silenciosa no solo del conocimiento gnóstico, sino de un secreto aún más explosivo, el linaje físico de Jesús y María Magdalena. Figuras como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo son citados como grandes maestres de esta orden. Su misión, proteger la sangre real, el sangral, y preparar al mundo para el día en que la verdad pudiera ser revelada sin que costara la vida de quienes la portaban. Piense en la obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Observe detenidamente a la figura a la derecha de Jesús. ¿Es realmente el apóstol Juan, como nos han dicho? ¿O es una figura femenina, sin barba, con rasgos delicados, reflejando la imagen de Jesús como en un espejo? Observe cómo Pedro hace un gesto amenazante hacia esta figura, mientras su mano parece cortar el cuello. Da Vinci, un iniciado en los misterios, no pintaba por casualidad. Cada gesto, cada color, es un código. Estaba gritando la verdad en silencio, ante los ojos mismos de la iglesia que lo patrocinaba. Estaba mostrando a María Magdalena en su lugar de honor, como la compañera, la amada, y a Pedro como el antagonista que la amenazaba, representando el conflicto que daría forma al futuro de la fe. El Vaticano, por supuesto, ha negado categóricamente todo esto, pero ¿por qué entonces su biblioteca y sus archivos secretos son tan celosamente guardados? Contienen más de 85 kilómetros de estanterías con documentos que abarcan más de 12 siglos. Se permite el acceso a un número muy limitado de eruditos y solo a documentos posteriores a una fecha determinada. ¿Qué hay en las secciones más antiguas que temen que el mundo vea? La respuesta es simple: la prueba de su propia falsificación. Los registros de los primeros debates, las copias
de los evangelios que luego destruyeron, las cartas que demuestran cómo la narrativa fue cuidadosamente construida para servir a una agenda de poder, ocultan la verdad no para proteger a Dios, sino para proteger su propia institución. La conspiración no es una teoría, es una estrategia histórica documentada. El objetivo era claro: eliminar la idea de que el ser humano puede alcanzar la divinidad por sí mismo, sin intermediarios, eliminar el poder espiritual de la mujer encarnado en María Magdalena y reemplazarlo con un sistema de control basado en la fe ciega y la obediencia a una jerarquía exclusivamente masculina. Han tenido éxito durante casi 2 milenios, pero el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 fue un acto de la providencia, fue la grieta en el dique. Y ahora, gracias a esos textos recuperados, podemos finalmente contrastar las afirmaciones de los guardianes secretos con las palabras escritas hace casi 2000 años. Dejemos por un momento las conspiraciones y las sociedades secretas y vayamos a la prueba irrefutable, a las palabras escritas por aquellos que vivieron más cerca de los acontecimientos. Vayamos a los papiros rescatados de la arena egipcia en el año 1945. El Evangelio de Felipe, uno de los textos más asombrosos descubiertos en Nag Hammadi, es explícito y demoledor para la narrativa oficial. En el versículo 63 dice: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. El resto de los discípulos se ofendieron por ello y expresaron su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Sí. La palabra griega utilizada aquí para compañera, koinonos, no significa simplemente amiga o seguidora. Implica una asociación profunda, una pareja, a menudo con connotaciones de unión conyugal o espiritual. Este pasaje es una bomba atómica para la teología tradicional. No solo confirma una relación de intimidad física y emocional sin precedentes, sino que también establece la primacía de María Magdalena sobre los demás apóstoles, incluido Pedro. Muestra la envidia de los discípulos masculinos, un tema que se repite en otro texto crucial, el Evangelio de María. En este Evangelio, que lleva su nombre, los discípulos están desolados tras la crucifixión. Es María Magdalena quien los consuela y les transmite las enseñanzas secretas que Jesús le reveló a ella en privado. Pero Pedro, una vez más, la desafía. Le dice: ¿habló el Salvador realmente con una mujer en privado, sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? La respuesta de Leví a Pedro es contundente. Pedro, siempre has sido un exaltado. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Cierre los ojos y visualice esa escena. Un grupo de hombres, los futuros pilares de la iglesia, confundidos y asustados, y una mujer, serena y llena de sabiduría, que posee el conocimiento más profundo. Ella es la heredera espiritual del Maestro, y Pedro, el símbolo de la estructura, la ley y la autoridad externa, no puede soportarlo. Su ego se siente amenazado. Esta no es una simple disputa, es el choque de dos paradigmas: el paradigma de la gnosis, la experiencia interior, y la igualdad espiritual representado por María Magdalena, contra el paradigma de la jerarquía, el dogma y el control patriarcal representado por Pedro. La historia nos dice quién ganó la batalla por el control de la narrativa, pero los textos nos dicen quién poseía realmente la verdad. Eruditos modernos, como la profesora Elaine Pagels de la Universidad de Princeton, han dedicado sus vidas a estudiar estos textos. Su trabajo confirma que los primeros movimientos cristianos eran increíblemente diversos y que la visión gnóstica, que incluía a Dios como un principio tanto masculino como femenino, el Padre y la Madre Divina, Sofía, era inmensamente popular. La supresión de estos textos
No fue una cuestión de corregir una herejía, sino de eliminar a un competidor formidable. Los gnósticos permitían que las mujeres fueran maestras, profetas y líderes. Esto era una amenaza directa para la Iglesia romana en ciernes, que estaba modelando su estructura jerárquica a imagen y semejanza del Imperio romano, no del reino de los cielos. La evidencia no es solo textual, es contextual. La cultura en la que vivió Jesús estaba llena de conceptos de dualidad divina y matrimonios sagrados, desde la Isis y Osiris de Egipto hasta las diosas de la fertilidad de Canaán. La idea de un maestro espiritual que encarnara el equilibrio perfecto a través de una unión sagrada no habría sido extraña, sino esperada. La versión célibe y solitaria de Jesús es la verdadera anomalía histórica, una figura despojada de su humanidad y de la mitad de su poder simbólico para servir a una agenda de control ascético y patriarcal. Los papiros no mienten, solo han estado esperando a que tengamos el valor de leerlos. Y ahora que hemos visto la evidencia de que fue ocultado, debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Cuál era el mecanismo profundo, el conocimiento secreto que esta unión representaba y que era tan peligroso para las estructuras de poder? Ahora que hemos establecido los hechos históricos y textuales, debemos sumergirnos en el corazón del misterio. Debemos comprender por qué la relación entre Jesús y María Magdalena era tan crucial, más allá de un simple matrimonio. Lo que ellos representaban y enseñaban era el secreto más profundo de la alquimia espiritual, el hieros gamos, el matrimonio sagrado. Este no es un concepto meramente físico, sino un principio cósmico. Es la unión sagrada de los dos principios fundamentales de la existencia, el masculino divino y el femenino divino. En la tradición gnóstica, estos son el logos, la mente divina, la estructura, la razón, la semilla de la conciencia, y Sofía, la sabiduría divina, la intuición, la compasión, el útero de la creación. Jesús, como el Cristo, encarnaba el logos plenamente realizado. María Magdalena, cuyo título Magdalena, muchos eruditos creen que no se refiere a una ciudad, sino que deriva de Magdala, que significa torre o magnificada, era la encarnación de Sofía. Su unión no fue un romance mundano, fue la manifestación en la tierra de una danza cósmica. Juntos formaban un todo andrógino, un ser completo que demostraba el camino hacia la plenitud para toda la humanidad. Su enseñanza secreta, transmitida a los iniciados, era que cada ser humano, hombre o mujer, lleva dentro de sí ambos principios. El hombre lleva una Sofía interior y la mujer lleva un logos interior. El verdadero trabajo espiritual, la gran obra de los alquimistas, es unir a estos dos amantes internos en el corazón. Este es el conocimiento que hace que las iglesias y los sacerdotes sean innecesarios. Si la clave de la salvación, de la iluminación, reside en un proceso interno de unificación, entonces usted no necesita a nadie que interceda por usted ante Dios. Usted se convierte en el templo y su corazón es el altar donde se celebra el matrimonio sagrado. Al equilibrar su lógica con su intuición, su fuerza con su compasión, su hacer con su ser, usted recrea la unión crística en su interior. Se vuelve completo, se vuelve soberano. Esta es la libertad última. Y es precisamente esta soberanía espiritual lo que las instituciones religiosas han temido y suprimido por encima de todo. Un rebaño de ovejas es fácil de guiar, un orgullo de leones iluminados es imposible de controlar. El Evangelio de Tomás, otro texto prohibido de Nag Hammadi, contiene un pasaje enigmático que apunta directamente a este misterio. Jesús dice: cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis
de lo masculino y lo femenino una sola cosa. Entonces entraréis en el reino. Esta no es una parábola simple, es una instrucción alquímica precisa. Es el mapa del tesoro hacia la conciencia de unidad. La unión de Jesús y María Magdalena no fue solo su historia, fue una demostración viviente, una enseñanza encarnada para que toda la humanidad la siguiera. Este conocimiento secreto es la ley fundamental del universo. Todo en la creación existe a través de la interacción de estas dos fuerzas polares, la electricidad y el magnetismo, la luz y la oscuridad, la expansión y la contracción. Al negar y reprimir el principio femenino, el cristianismo ortodoxo creó una espiritualidad desequilibrada, una deidad exclusivamente masculina, un Dios de juicio y guerra, en lugar de un Dios de equilibrio y amor incondicional. Ha creado un mundo que valora la competencia por encima de la cooperación, la razón por encima de la intuición, el poder por encima de la compasión. La herida del mundo es la herida de la Sofía exiliada, y la curación del mundo y la suya propia comienza con el regreso de la novia a su lugar legítimo junto al novio, primero en nuestra conciencia y luego dentro de nuestro propio corazón, una manifestación que podemos ver claramente en el mundo que nos rodea si sabemos dónde mirar. Podría pensar que esta es una historia fascinante pero antigua, con poca relevancia para su vida en el siglo XXI. Se equivocaría por completo. El desequilibrio creado por la supresión del femenino divino no es una nota a pie de página teológica. Es la causa raíz de muchas de las crisis que enfrentamos hoy. Nuestra sociedad global, impulsada por un principio masculino descontrolado, venera el crecimiento infinito en un planeta finito, prioriza el beneficio económico sobre el bienestar ecológico, glorifica la guerra y la dominación. La explotación de la tierra, a la que llamamos madre naturaleza, es un reflejo directo de la supresión histórica de la divinidad femenina. Hemos violado nuestro propio hogar planetario de la misma manera que la historia ha violado la memoria de María Magdalena, pero la luz no puede ser extinguida para siempre. El péndulo está comenzando a oscilar en la otra dirección. El resurgimiento masivo del interés en la espiritualidad oriental, el yoga, la meditación, las prácticas de atención plena, todo esto es un anhelo colectivo por el aspecto femenino de la espiritualidad, la interioridad, el ser, la conexión intuitiva. El movimiento ecologista global es la voz de Sofía que clama por la sanación de su cuerpo, la tierra. El auge del feminismo y movimientos como el Me Too no son solo fenómenos sociales, son la erupción de una energía femenina largamente reprimida que exige respeto, igualdad y el fin del dominio patriarcal. Usted está viviendo en medio de la profecía del regreso de la diosa. Piense en el éxito explosivo de libros y películas como El Código Da Vinci hace algunos años. Millones de personas en todo el mundo se sintieron atraídas por esta historia, no porque fuera una ficción perfecta, sino porque contenía un núcleo de verdad que resonaba profundamente en sus almas. Era un eco de un conocimiento olvidado, un susurro de la verdad que llevamos codificada en nuestro ADN espiritual. La cultura popular, a menudo sin saberlo, se convierte en el canal para el regreso de estos arquetipos. El velo entre el mundo conocido y el conocimiento oculto se está volviendo cada vez más delgado, y estas ideas están emergiendo en todas partes, preparando a la conciencia colectiva para un cambio masivo. Esta verdad es relevante para usted personalmente aquí y ahora. ¿Se siente desconectado, estresado, viviendo una vida que se siente vacía a pesar de los logros externos? Esa es la consecuencia de vivir en un mundo y en una conciencia que ha amputado la mitad de sí misma. Es el resultado de valorar solo su mente lógica y descuidar la sabiduría de su corazón
y su intuición. Es el dolor de su Sofía interior, su alma, que ha sido ignorada. La sanación de su ansiedad, de su falta de propósito, de sus relaciones rotas, comienza con la reunificación de sus propias energías internas. Al reconocer y honrar a su Magdalena interior, usted comienza a sanar no solo a sí mismo, sino que también contribuye a la sanación del planeta. La tecnología moderna, irónicamente, también juega un papel. Internet ha permitido que este conocimiento prohibido se difunda a la velocidad de la luz, eludiendo a los guardianes tradicionales de la información. Descubrimientos científicos en la física cuántica nos hablan de un universo interconectado, donde el observador afecta lo observado, un concepto que los gnósticos habrían entendido perfectamente. La ciencia está comenzando a validar lo que los místicos siempre han sabido. El pronóstico es claro. Estamos en la cúspide de un renacimiento de la gnosis, una revolución espiritual que no se librará en los campos de batalla, sino en los corazones y las mentes de individuos despiertos como usted. La pregunta no es si el cambio llegará, sino si usted elegirá ser parte de él. Y para hacerlo, necesita las herramientas, los métodos prácticos para aplicar este conocimiento sagrado en su vida diaria. El conocimiento sin aplicación es mera información. La verdadera gnosis es una experiencia vivida. Por lo tanto, no le dejaré solo con estas revelaciones. Le guiaré en una práctica fundamental para que comience a aplicar esta verdad sagrada en su propia vida. Esta técnica se llama la práctica de la unión sagrada interior. Es un método para armonizar conscientemente los principios masculino y femenino dentro de usted, para recrear el hieros gamos en el templo de su propio ser. Le pido que encuentre un lugar tranquilo donde no sea molestado durante los próximos 10 minutos. Siéntese cómodamente, con la espalda recta y cierre los ojos. Primero, invocaremos el principio masculino, el logos. Respire profundamente 3 veces. Con cada inhalación, visualice una columna de luz blanca y brillante que desciende desde el cosmos, atravesando la coronilla de su cabeza y bajando por su columna vertebral. Esta es su conexión con el logos, su principio masculino. Representa la claridad, el propósito, la fuerza, la estructura y la conciencia enfocada. Sienta su energía estabilizadora y ordenadora. Mantenga esta visualización durante 2 o 3 minutos, sintiendo cómo esta luz llena cada célula de su ser con una presencia fuerte y serena, estableciendo un pilar de conciencia inquebrantable en su interior. Segundo, invocaremos el principio femenino, Sofía. Ahora dirija su atención a su corazón. Imagine en el centro de su pecho un capullo de rosa cerrado o un cáliz sagrado. Con cada inhalación, sienta una energía cálida y dorada que surge desde la tierra, subiendo por sus pies y piernas hasta llegar a su corazón. Esta es su conexión con Sofía, su principio femenino. Representa la compasión, la intuición, la creatividad, la receptividad y el amor incondicional. Mientras esta energía dorada nutre su corazón, visualice cómo el capullo de rosa comienza a abrirse lentamente, pétalo por pétalo, o cómo el cáliz se llena de un néctar luminoso. Sienta esta energía expansiva y amorosa que lo abraza desde adentro. Tercero, la unión sagrada. Ahora, el paso más importante. Visualice la columna de luz blanca, logos, descendiendo y la energía dorada del corazón, Sofía, expandiéndose. Vea cómo se encuentran en el centro de su pecho. La luz blanca entra en la rosa abierta o llena el cáliz dorado. No hay lucha, no hay dominación, es una unión gozosa, una fusión perfecta. Sienta la energía que se genera en este punto de unión, una vibración de paz profunda, de plenitud y de amor extático.
Permanezca en esta sensación durante varios minutos. Este es el estado de equilibrio, el estado crístico. Una advertencia importante. Al principio, puede que una de las dos energías se sienta más débil o más difícil de visualizar. No se frustre. Esto simplemente le muestra dónde reside su desequilibrio personal. Si la luz blanca es débil, necesita más estructura y propósito. Si la rosa no se abre, necesita más autoamor y receptividad. Sea paciente y amoroso consigo mismo. La práctica constante fortalecerá la conexión más débil hasta que ambas energías bailen en perfecta armonía. El ego puede intentar interferir, diciéndole que esto es una tontería. Reconozca ese pensamiento y déjelo pasar. Confíe en la sabiduría de su alma. Dentro de los primeros 7 días de práctica diaria, puede esperar sentir una mayor calma interior y claridad mental. Después de 21 días, muchos reportan una mayor intuición, una sensación de propósito renovado y relaciones más armoniosas. Este no es un milagro instantáneo, sino un proceso de recalibración energética. Usted está recableando su ser hacia la plenitud. Esta práctica es la llave, úsela. Es su derecho de nacimiento reclamar esta totalidad, y es esta totalidad la que le preparará para recibir la revelación final, la verdad más impactante que lo une todo y le muestra su verdadero lugar en el plan divino. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero al verdadero comienzo del suyo. Hemos rasgado el velo de la historia, expuesto una conspiración milenaria y redescubierto la verdad sagrada del Hieros Gamos. Pero la revelación final, el secreto más impactante de todos, no es que Jesús estuviera casado, es que la historia de Jesús y María Magdalena no es simplemente una crónica histórica, es un código vivo, un mapa estelar para la evolución de cada alma humana. Su unión no fue un evento único, sino el arquetipo de lo que cada uno de nosotros está destinado a lograr en nuestro interior. La verdad más profunda que el Vaticano y todas las estructuras de poder han ocultado no es un hecho sobre el pasado, sino una verdad sobre su potencial presente y futuro. Usted no está aquí para adorar a un Cristo externo, está aquí para convertirse en el Cristo, para dar a luz a la conciencia crística dentro de usted a través de la unión sagrada de sus propias energías masculinas y femeninas. La segunda venida, de la que hablan las profecías, no es el regreso de un hombre en las nubes, es el despertar masivo de esta conciencia crística sofiánica en los corazones de la humanidad. Es un evento que ocurre dentro de usted, y el momento es ahora. Sienta la urgencia de este momento, no mañana, no el próximo año, ahora. Cada día que usted vive en desequilibrio, ignorando la sabiduría de su corazón, es un día en que le roba al mundo su luz única. Usted tiene una pieza del rompecabezas divino que solo usted puede aportar. Al realizar su propia unión sagrada interior, no solo se sana a sí mismo, sino que ancla una frecuencia de equilibrio y amor en el planeta. Se convierte en un faro, un transmisor de la nueva conciencia. Su sanación personal es una sanación planetaria. No subestime su poder. Usted es infinitamente más poderoso de lo que le han hecho creer. Por la voluntad del Altísimo, que decreta que la era de la oscuridad ha terminado, le bendigo en su camino, que la luz del Logos ilumine su mente y que el amor de Sofía llene su corazón. Sepa que no está solo. Las fuerzas del despertar están con usted. Al haber recibido este conocimiento, un cambio ya ha comenzado en su campo energético. La semilla ha sido plantada. Ahora debe regarla con su práctica, su intención y su coraje. No tema. El miedo es la herramienta de los viejos controladores. Su herramienta es el amor, un amor que nace de la totalidad. Reclame su herencia divina. Reclame la verdad de María Magdalena, la sabiduría de la diosa. Reclame la plenitud de la conciencia crística. Deje de ser una oveja en el rebaño y conviértase en el pastor de su propia alma. La puerta ha sido abierta. El mapa ha sido entregado.
ahora. Camine a través de ella, levante la cabeza, sienta el poder que surge de su corazón unificado y dé un paso hacia la luz de su verdadero ser. El mundo ha esperado su despertar durante 2000 años. La espera ha terminado.